Hola, ¿qué tal amigos? Continuando el día de hoy con el programa, vamos a soltar una pequeña cápsula que creo firmemente que va a ser de mucha bendición. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que le hemos titulado La necesidad de orar. El versículo que nos vamos a basar está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18 en adelante hasta el 9 o hasta el 8, mejor dicho. Bueno, este apartado de la Biblia tiene por título Parábola de la viuda y el juez injusto. Y vamos a leer qué nos dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy potente ese apartado porque de manera literal, o está muy claro el mensaje que nos da Jesús, ¿no? Jesús que pasaba predicando mediante parábolas, enseñando potentemente las enseñanzas del reino. Y en este apartado vemos una palabra, o a resaltar una palabra, que es persistencia, que es constancia. Y complementamos este versículo, o esta historia, o esta parábola, con un versículo ya muy conocido por cada uno de nosotros, que es el de orad sin cesar, orad constantemente, orad. Es una palabra muy importante. ¿Qué significa orar o qué es la oración? Básicamente creo que es de conocimiento general que cuando nosotros que conocemos a Dios, que sabemos de su palabra, que en un momento dado hemos decidido servirle, o aquellos que todavía no lo hacen, la palabra orar en un término espiritual es conversar. Cuando nosotros oramos, conversamos con ese Dios maravilloso y ese Dios privilegioso de servirle. Ese Dios que creó el cielo y de la tierra, con Él hablamos. Es decir, estás en tu aposento, empiezas a orar, empiezas a conversar con papá. Claro, mediante esa conversación también le pides algo, ¿no? Papá, ayúdame, dame fortaleza, también es válido. Pero en esencia, o la esencia de la oración, es conversar con Dios. Y en este caso nos dice que la viuda era constante y el juez era injusto, que le temía a Dios. Pero esa constancia de la viuda dio una respuesta del juez injusto. Y nuestro Dios, que es justo, tal como tal cual nos dice la palabra, ¿se tardará en hacernos justicia? ¿Se tardará en respondernos? Si el juez injusto, por la constancia de la anciana o de la viuda, le dio la respuesta. Y creo firmemente, y creo que ustedes también, que cuando uno busca a Dios, Dios va a responderles. Dios nos va a responder en realidad. Por ello necesitamos ser persistentes. No es fácil ser persistente en un tiempo donde hay muchas distracciones. La distracción quizás número uno, quizás es algún vicio, las redes sociales y todo ello, quizás de manera personal también me ataca eso. Por ello estemos al menos unos minutitos al día, separar o apartarnos a Dios, decirle: Señor, aquí estoy. Dios, no puedo verte ni tocarte, pero sé que estás aquí y quiero conversar contigo. E independientemente de las peticiones que pueda pedirte, sé que me lo vas a dar. Es muy tremendo porque luego nos basamos a Daniel. Cuando él oró, no oró un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7, 14 días, 17, 18, 20, 21 días consecutivas. Daniel estuvo intercediendo, estuvo conversando, estuvo orándole a Dios. Y durante ese lapso de 21 días, recién Dios le responde a Daniel. Pero ¿qué pasaría, o nos ponemos a pensar, qué hubiera pasado
si Daniel se hubiera detenido en la semana 7 o en el día 7, la respuesta no hubiera llegado así de simple. Es decir, Daniel no hubiera persistido, por ende, la respuesta tampoco no hubiera dado. Si la viuda, a la primera negativa del juez injusto, hubiera dicho, no me va a hacer caso, no me va a hacer justicia, la respuesta de ese juez injusto de hacerle justicia no hubiera pasado. Por ello nosotros necesitamos ser persistentes en la oración, en la lectura, en cada área de nuestra vida, sea material o espiritual. La persistencia es una palabra muy importante en la Biblia. La persistencia, la constancia, aún mucho mayor, buscándole a Dios, va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Por ello, la necesidad de orar. Y hay algo muy potente en este término de orar. ¿Cómo deseas conocer más a Dios? ¿Cómo haces para saber más de Él? Uno es leer la Biblia, de hecho, porque la Biblia nos narra todo cómo es Dios. Pero conocerle a Dios también es orar, es conversar con Él. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo deseo conocer a alguien, o cuando yo no conozco a nadie, ¿qué hago para conocer a esa persona? Hablar, ¿cierto? Cuando interactuamos, ideas, quizás le pregunto su nombre, me responde, yo le doy mi nombre y así. ¿Cómo nos conocemos? Platicando, hablando. ¿Y qué es orar? Hablar, platicar. Y cuando tú oras, ¿con quién platicas? Con Dios. Y por ende, conoces a Dios, también Él te conoce mucho mayor. Es muy tremendo ese rema, por lo que nosotros oremos constantemente, sin cesar, como dice la Biblia. Es un tiempo donde definitivamente la oración tiene que aumentar de parte de nosotros para nuestra nación, independientemente de la nación donde podamos estar, y también interceder por el mundo entero, por todo lo que acontece. Así que sigamos orando. Necesidad de orar, necesidad de interceder constantemente, necesidad de conocer a Dios mediante la oración. Bendiciones.